Ya, listo. Y voy a empezar a compartir la presentación. Hemos hecho una presentación como apoyo para poder, digamos, conversar alrededor de lo que ha sido el desarrollo del módulo 2 y la integración o hilación que vamos a tener con el desarrollo del módulo 3 que ya está abierto desde el lunes. Chan, 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 chan. Bueno, entonces, ¿cómo hemos preparado la presentación hoy? Vamos a dialogar acerca de lo que ha sido la dinámica que hemos tenido en el módulo 2, algunos hallazgos y también vamos a revisar, digamos, un par de preguntas que tenemos pues como para interactuar con respecto a lo que nos ha dejado el módulo en este mes y pues también lo del diplomado, pero en especial lo del módulo. Y a ver, ustedes cuáles como las inquietudes, dudas o recomendaciones que tienen frente al desarrollo que hemos tenido. Nosotros empezamos a trabajar la virtualidad, digamos, desde el inicio con estas dos premisas que están íntimamente relacionadas, como la posibilidad, digamos, de recrear lo virtual a partir de representar objetos de conocimiento y el modelamiento de las interacciones, pues a través de las potencialidades que nos ofrecen las tecnologías precisamente para concretar la virtualidad. Y en el módulo 2, pues como ya han venido viendo, pues tenemos dos actividades, característica propia pues de todos los módulos. En esa primera actividad, la pregunta de eje era qué caracteriza un proceso de virtualización. Tenía como propósito poder profundizar. Lo voy a poner así también como unos mitos que tenemos frente a la virtualización, poderlos ponerlos en cuestión y profundizar algunas características de manera de que eso nos arrojara luces sobre lo que implica un proceso de la virtualización en la formación. Y a través de ello, pues hicimos unas preguntas, digamos, en cada uno de los momentos que nos sirvieran precisamente para la interacción o el trabajo que tuviéramos que hacer en cada momento, que tiene que ver con revisar un objeto de aprendizaje, por qué decimos que la virtualidad va más allá de la tecnología y tal vez el asunto central era a partir de eso, digamos, cuáles eran las implicaciones para el proceso de formación, que fue una pregunta que guió todo el foro y que estaba implícita, digamos, en todo este asunto de qué caracteriza un proceso de virtualización. Frente al entregable, pues la pregunta que hacíamos allí es, bueno, frente a su organizador previo, a su esquema gráfico, a la estructura que va a ser de su actividad de aprendizaje, cuáles eran las variaciones o qué variaciones le daría esa actividad de manera de que pudiera aterrizar en la profundización que teníamos en esos tres primeros momentos. Ese era como el propósito de la primera actividad. Y bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar estas características como la desterritorialización dada ya por la sincronía o por la sincronía, que eso implica, pues digamos, diversas configuraciones. Esta es una configuración, la que nosotros estamos proponiendo en el diplomado, pero la idea es que hay diversas configuraciones de acuerdo, digamos, al objeto de conocimiento, a los mismos servicios que nos ofrece el campus virtual, que es el que estamos privilegiando, que ya vimos en el primer módulo que el campus virtual de la Universidad del Valle es el que privilegiamos, pero que no es el único que hace parte del ecosistema digital y que podemos integrar, digamos, otros recursos, otros servicios, tal como lo hacemos, por ejemplo, acá con cuestionarios de Google o aplicaciones de otro tipo, como las mismas herramientas que proponemos desde la INTEO, desde la Universidad del Valle,
que arrojó lo que ustedes hicieron en el primer módulo, en la segunda actividad, de revisar, digamos, toda esa parte de, de criterios y principios para trabajar unas herramientas digitales. Entonces, pues bueno, la sincronía y la sincronía, queríamos hacer énfasis de que este es solamente el primer grado de virtualización. Es importante, pero no es, digamos, único, sino que también vienen otros aspectos claves, como es tratar de trabajar unas relaciones, digamos, más horizontales, no solamente de profesor-estudiante, sino también de la interacción entre pares, cambiando pues lo que ya habíamos discutido en frente al rol del profesor y a lo que ya nos implicaba trabajar la descentración en un ambiente virtual. Y discutimos allí que eso tiene que ver tres con estos cuatro focos principalmente: la autoevaluación y el monitoreo propio, la interacción y la coevaluación entre pares, y de alguna manera lograr llegar a unos niveles de conformar una comunidad de aprendizaje. De hecho, en algunos foros los profesores han destacado que sus mismas asignaturas en las mismas aulas de clase pueden ser una comunidad de aprendizaje y pues llegar a un nivel de comunidades de práctica. Pues aquí hay una diferenciación. Toda comunidad de práctica es una comunidad de aprendizaje, pero no necesariamente toda comunidad de aprendizaje es una comunidad de práctica. La comunidad de práctica pues implica unos mayores compromisos, un trabajo, digamos, de mayor identidad frente a esas prácticas que se comparte y a unos objetivos, y también pues tiene unos ciclos de vida distintos que pueden ser iguales o distintos a una comunidad de aprendizaje. De aquí habría que destacar que el elemento fundamental es entregar, digamos, mayor oportunidad al estudiante para que él pueda regular y evaluar su proceso. Esa es como una de las características fundamentales, pero ella está ligada a la parte de la interactividad, y dijimos la interactividad es también un eje transversal de todo un diseño en un ambiente virtual de aprendizaje, que tiene que ver, digamos, desde el corazón mismo de cómo diseñamos esos procesos de interacción a través de una actividad de aprendizaje, y qué es lo que estamos diseñando, cómo lo estamos proponiendo, cuáles son las acciones conjuntas que vamos a hacer con los estudiantes y cuáles son, digamos, la parte del trabajo colaborativo que ellos van a hacer dentro de un contexto específico, que tiene que tener en cuenta estos aspectos. Las mismas características, el ambiente donde está ocurriendo el aprendizaje, la comunicación y la evaluación informativa, pero el punto central es todas las acciones conjuntas que hacemos con relación a un objeto de aprendizaje o a un objeto de conocimiento. Pongamos un objeto de aprendizaje en el sentido de que podemos hacer una selección y un diseño de recursos, digamos, más enfocados a que sean objetos de aprendizaje. Este es un apartado que sacamos del foro, y queríamos un poco mostrar la interacción dada en un foro, y es cómo el profesor trabaja unos contenidos, hace unos análisis, y hay, digamos, un comentario, una retroalimentación que está dialogando con ese aporte que hace el profesor, que va más allá, digamos, de decir sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino que de alguna manera entra en diálogo con la participación que está haciendo el profesor. Es un poco lo que queríamos mostrar acá. También aquí hay procesos de lectura crítica, de mirar la posición del profesor frente a, porque él dice que el pensamiento crítico es una perspectiva que se trabaja más en lo virtual que en lo magistral. Aquí, cómo se ha leído esa parte.
y digamos cuál es como la, el asunto que el profesor Raúl habla de la comunicación, cómo se puede llevar en un ambiente virtual o en un trabajo que hagamos en procesos virtuales, que para él en algunos momentos puede ser desbordante y rayar con la esquizofrenia, ¿no? Entonces, pues digamos que aquí hay dos asuntos importantes o hay varios asuntos que habría que ver y es lo que de alguna manera hemos conversado a lo largo del módulo 2 que tiene que ver con no solamente la cantidad de interacciones que uno pueda llegar a tener con los participantes, sino también la calidad de esas interacciones, que es una pregunta que tenemos abierta, digamos, en estos contextos virtuales, de manera de que podamos seguir un proceso de aprendizaje, digamos, de profesor hacia el estudiante. La flexibilidad es la otra característica fundamental que tiene que ver ya con entregar mayor control del proceso a los estudiantes, cómo creamos esas oportunidades para que los estudiantes puedan tener rutas de formación, puedan trabajar con sus ritmos de aprendizaje, poder, digamos, eh, trabajar sus actitudes intelectuales y, y mirar todo lo del aprendizaje significativo, o sea, cómo podemos a apoyar que ellos, a partir de sus experiencias y conocimientos previos, puedan adquirir o puedan anclar, pues para seguir esa teoría, el conocimiento nuevo que están, digamos, socializando y aprendiendo. Hasta allí son esas características que vimos en la primera actividad. La pregunta que yo les haría ahorita a los profesores es, de esa primera actividad, ¿cuál es como el valor agregado que encontraron, si lo hubo, y cuál sería como el mayor cuestionamiento que tienen frente a la dinámica y frente al contenido de fondo que se presentó? Entonces, a ver, ¿qué me dice el profe John Alexander o la profe Marta Lucía? Bueno, pues a mí en la primera actividad, cuando yo, en el módulo 2 cuando intenté realizar de pronto un material donde yo tratara pues de coger un tema de aprendizaje, un tema de enseñanza y materializarlo en un elemento digital. Entonces, pues sí, al principio, digamos que pues me tocó primero en un borrador empezar a organizar las ideas, empezar a organizar los conceptos, a crear las relaciones y a escoger de pronto cuál de esos elementos tecnológicos era el que me servía para lo que yo quería mostrar. Y como era mostrar algo general sobre un tema de lenguaje de programación, por ejemplo, entonces por eso entre los diferentes elementos que podamos escoger de las herramientas que hay en el sitio, el diplomado, hay unas herramientas que me parecieron muy interesantes, como eso para crear los mapas conceptuales, las herramientas para crear de pronto algunos gráficos. Entonces, ya habiendo hecho ese mapa conceptual, utilicé esas herramientas que no las conocía y pude de pronto materializar y crear un producto digital. Lo que pasa es que yo, en mis clases casi siempre lo que hago son como guías de laboratorio, entonces siempre me he acostumbrado a crear un documento donde pues escribo, digamos, los pasos de las actividades que hay que realizar y lo subo y luego pues creo la asignación para la entrega de las actividades y así es como, digamos, he utilizado eso. Pero sí, me parece muy interesante pues ese conjunto de herramientas que proporcionaron ahí que le ayudan a uno a crear diferentes elementos como gráficos, animaciones, mapas conceptuales, para uno poder decidir que hacer, digamos, curso o esas cosas. A mí eso me pareció interesante y digamos, rescato o, pues, a mí personalmente me sirvió mucho el conocer esos, esos elementos, esas herramientas y cómo poder crear esos elementos. O sea, pues, digamos, eso, a eso me refiero en cuanto a mi experiencia. Gracias. Gracias, profesor John Alexander. La profe Marta Lucía, ¿cómo le fue en general con esta primera actividad? Bueno, fundamentalmente, buenos días. Marta Lucía Salamanca, trabajo con la Escuela de Ciencias del Lenguaje
y pues mi inquietud siempre ha estado por los aspectos de la lectura y la escritura y cómo lograrlos a través de la virtualidad, pues no ha sido fácil. Creo que, ¿qué opino? Creo que al principio fue difícil porque pues el diplomado tiene una cantidad de materiales y entradas, salidas, o sea, entrar en esa dinámica considero que no es tan fácil, y también me hace pensar en los estudiantes, ¿no? Que aunque uno haya tenido ese proceso de virtualidad en algunos cursos, o sea, yo siempre lo he trabajado, e inclusive en la Javeriana tenemos un curso que es totalmente virtual, pero allí es donde yo me pregunto, pongamos en el caso específico de la experiencia que tengo en la Javeriana, es que fue necesario quitar muchos materiales, porque uno al inicio como que tiene esa sensación de que lo quiere abarcar todo. En un diplomado no, pues lógicamente estaríamos en un nivel diferente. Sin embargo, para pasarlo a lo que serían los estudiantes, creo que ese punto hay que visualizarlo muy bien. O sea, la cantidad de actividades, no se puede abrumar de pronto al estudiante con todo lo que uno cree que es posible, porque la virtualidad es como que se le abre a un camino muy, muy amplio, y creo que allí sería el punto donde yo tengo problemas en ese sentido, ¿sí? En el sentido de que no, hay veces uno no alcanza como a abarcarlo todo. Sin embargo, lo positivo, creo que tiene muy buenos materiales, o sea, considero que he mejorado toda la parte conceptual de la virtualidad, que es, había sido la queja, hay veces en algunos cursos que se han hecho con la universidad, de poner primero la herramienta sobre los marcos conceptuales, pero este está completo. Entonces creo que ese elemento nos ayuda mucho, o por lo menos en mi caso, a armarme de un marco conceptual y en el caso específico de mis áreas, ¿no? Ahora, materializarlo, pues no ha sido fácil. Para mí sigue siendo todavía un problema. Gracias. Bueno, sí, exactamente yo voy a recoger las dos intervenciones. Hay un esfuerzo por tratar de profundizar en la parte conceptual de la virtualidad y a no quedarnos solamente en esa profundización, sino poderla aterrizar. Y ese esfuerzo es un esfuerzo conjunto, digamos, que queremos modelar en el diplomado, pero también que tratamos de, de pedirles que hagan cuando hacemos esta configuración didáctica de 4 momentos. Entonces, lo que observamos en el primer entregable es que no fue tan fácil, especialmente por las dos cosas que ustedes dicen. Una es en la selección de un grafo o de una aplicación para hacer un grafo adecuado, pero a veces el asunto no estaba tanto en el grafo, en la aplicación, sino en que no había, digamos, unos niveles allí de tosificación o eh, de síntesis de ese organizador previo, porque cuando estamos hablando de un organizador previo para una actividad de aprendizaje, tenemos que pues tratar de ser muy sintéticos. Eso por un lado. Por otro lado, la pertinencia de lo que les digo de qué era, según lo que yo voy a proponer, que es cuál es como lo que más me sirve, como decía el profesor John Alexander. Me sirve más una aplicación en un mapa conceptual, que es lo que quiero mostrar, o me sirve más un esquema. Y tal vez el asunto que logramos detectar en algunos casos es que tampoco había ninguna variación. O sea, a partir de la movilización que se tuvo con lo conceptual,
¿cómo podemos aterrizar eso, digamos, en un organizador previo? En el sentido de variar esa actividad. Entonces, eso fue lo que hallamos, pero también hubo eh, eh, organizadores previos o grafos muy excelentes que incluso lograron la doble condición que pedíamos allí. Por un lado, que fuera un organizador previo de la actividad que se quería poner, pero por otro lado que pudiera dar cuenta de las características de la virtualidad. Y con eso, pues voy a entrar a la presentación, a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver ya cómo empezamos a concretar esa, esas características en unas actividades en un diseño formativo para trabajar con, con los estudiantes. Entonces, permítame, les vuelvo a compartir la... Bueno, entonces el esfuerzo que teníamos allí era mirar cómo la virtualidad implica unas características que son integrales, pero que no necesariamente toda actividad implica las 4 características. Y en la segunda actividad empezamos con una actividad muy sencillita o con un recurso que fue lo del diario. Y ahorita les voy a preguntar un poco cómo se sintieron con ese diario. Entonces en el diario, perdón, con una encuesta. En esa encuesta sencilla que tiene el campus, hablábamos de 4 respuestas para trabajar. ¿Por qué decimos que las tecnologías, por qué decimos que lo virtual va más allá de las tecnologías digitales? Y el 53% de los profesores que respondieron, son 20, aquí hay un registro de 19 profesores que no respondieron, dijeron porque las tecnologías digitales permiten innovar. Y el 42% expresó que porque permite recrear lo virtual. Allí habría que hacer una precisión frente a qué es lo que permite innovar, solamente las tecnologías de la información y la comunicación o hay un asunto adicional allí que hemos encontrado en los materiales y que tiene que ver con recrear lo virtual más allá de lo digital, digamos. Entonces, ahorita lo miramos y les traje otra imagen porque tiene que ver con cuál ha sido la evolución precisamente de la educación virtual según Gross, eh, frente a lo que ha implicado para la práctica docente ese trabajo. Perdón por eso que entra allí, no lo he podido quitar. Y ella nos está hablando de que hay una primera generación de trabajar educación virtual. Cuando decimos aquí educación virtual, lo estoy poniendo como procesos virtuales, ya sea que tengamos contextos virtuales completamente o contextos mixtos, como a veces lo llamamos, o incluso eh, contextos presenciales con integración de tecnología. Pero en cuanto a educación virtual, a cómo se ha involucrado, digamos, en ese panorama, ella habla de que hay una primera generación que es un modelo centrado en los materiales, donde los recursos o los materiales o los contenidos era lo más importante. Después viene como la segunda generación que tiene que ver con el, digamos, como poner el foco en el aula virtual, en la plataforma virtual o digamos, en el entorno virtual de aprendizaje. Y la tercera generación que tiene que ver con la flexibilidad y la participación, donde ya, digamos, hay un esfuerzo y un trabajo adicional por trabajar esos 2 contextos anteriores, o sea, tener unos buenos recursos, tener una buena aula virtual, pero ahorita ya, digamos, en un propósito de dar mayor flexibilidad y lograr mayor interacción o calidad de la interacción.
Pues se los traje de manera asociada porque uno podría ver cómo está la práctica de uno frente a esta evolución y cómo está la práctica, digamos, de la institución en la cual uno está haciendo el curso, ya sea la Javeriana, ya sea la Valle u otra, en este sentido. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, de la virtualización que uno está trabajando? ¿Y qué tiene que ver con esto? Si aún todavía seguimos pensando que la tecnología es la que permite de alguna manera innovar. Desde luego ya nos permiten innovar, pero hay otros procesos atrás que implican la innovación y que tienen que ver con la flexibilidad, con toda la parte conceptual, digamos, de cómo implementamos la virtualidad y en concreto cómo diseñamos las actividades de aprendizaje. Eh, esa, esa pregunta orientadora tenía que ver precisamente con eso. Si le vamos a otorgar al estudiante el papel protagónico que, digamos, en el cual estamos parados actualmente, ¿cómo hacemos para hacer un diseño consecuente con ese paradigma? Entonces allí habían unas preguntas que guiaron esos momentos. Esta es la del diario, la que les estaba diciendo ahorita, ¿cuál es el papel que usted le otorga al estudiante cuando está diseñando una actividad formativa? Y la pregunta tiene una intencionalidad, y es que cuando uno está diseñando, desde luego uno está poniendo su experiencia, pero es distinto cuando yo estoy pensando en qué es lo que yo quiero que ellos logren, cuáles son los objetivos que ellos cumplen, a cuando yo me pongo en qué es lo que deseo formar, cuáles son los logros que ese estudiante va a obtener a través del diseño que yo le estoy haciendo. Parece solamente cuestión de semántica, pero a la hora de enfrentarse al diseño implica, digamos, unas concesiones pedagógicas, metodológicas y incluso hasta de procedimientos. Entonces, por eso en esta actividad 2, el foco principal era, bueno, ¿cómo es que usted a partir de esa concesión que tiene con su estudiante, pues miremos cuál es el rol que el estudiante tiene en una actividad formativa virtual y cuáles son las consideraciones pedagógicas que usted está teniendo en cuenta en ese diseño de ese ambiente de aprendizaje? Y lo más duro, y es, bueno, listo, yo ya trabajé toda la parte conceptual, entiendo que él es el que tiene el papel protagónico, el que tiene que desarrollar unas estrategias cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, que yo le debo ayudar con eso, pero entonces ahorita pongámosla en un diseño formativo. Y allí pues nos encontramos con que los profesores, digamos, este es como los ejes que ellos trabajaron, que son los estudiantes los que de alguna manera tienen que ser autorregulados, que tienen que trabajar la construcción de su conocimiento apoyado por el profesor, pero que de alguna manera tienen que ejercer o monitorear su proceso. Y desde luego que pues el contexto y las conexiones tienen que implicar actividades situadas y auténticas, y eso implica unas metodologías. Yo le puse aquí metodologías activas y apoyo a la construcción de la autonomía, pero allí trabajamos mucho a partir de los recursos, todo lo que es el aprendizaje en red, que ya vamos a ver en el tercer módulo algunas estrategias y técnicas para trabajar la metodología en red desde otro autor. Aquí trabajamos a partir, digamos, de toda la parte conceptual de cognitivismo. Y les quería traer este ejemplo que lo traje del curso de estrategias para el aprendizaje autónomo. Aquí en el blog ahí pueden ver que la entrada es más amplia, porque esta es una elaboración que ha hecho un estudiante de sociología de la Universidad del Valle, pero ustedes allí podrán encontrar otras intervenciones. Y ella tiene como 3 o 4 párrafos, pero aquí ella es muy clara frente a cómo son nuestros estudiantes hoy. Son estudiantes, digamos, más dispuestos a poder observar y evaluar su práctica,
poder ver sus diferenciadores en la formación que están recibiendo y también qué les falta. Entonces, claro, aquí se ha diseñado una actividad que ustedes la pudieron ver en el recurso que evaluaron, que es el recurso de cultura de la autoformación, que tiene que ver con hackear las prácticas educativas y ella, digamos, que cómo lo elabora acá. Y es importante porque ella dice, es el trabajo de campo. Yo quería hacer relevante esta parte. Es observar directamente la realidad y no a través de los libros, que tiene que ver con proponer actividades situadas y auténticas. Y lo dice, pero esto es menos frecuente. De hecho, algunos reargullen que la intervención social, digamos, como parte de la sociología, como si no tuviera que ser parte de esa formación. Pero mire ella lo que coloca, la mayoría de los estudiantes no concebimos nuestras vidas profesionales solo detrás de los libros, sin hacer nada para cambiar desde nuestra carrera aspectos de la realidad social, que consideramos injustos y de donde vemos que podríamos aportar algo. Bueno, y después viene pues todo lo que dice. Esto es, digamos, una producción de un estudiante nuestro de la Universidad del Valle, por eso lo quería traer, porque a veces, desde luego, a ellos les faltará aproximaciones hacia el ambiente virtual, también apoyarlos más en procesos de sus estrategias metacognitivas, de hábitos de estudio, bueno, en fin, todas estas estrategias que le pueden ayudar a que sea un estudiante más autónomo, pero lo traje aquí a colación porque uno de los profes hablaba de tener estudiantes ideales en el foro, de los estudiantes ideales como estudiantes autónomos en la virtualidad, pero no hay tal cual. O sea, son estudiantes activos, más dispuestos a ser reflexivos, pero allí habría que mirar cómo trabajamos con ellos ese proceso de construcción de la autonomía. Es un proceso en el que ellos están dispuestos a meterse, pero debemos crear oportunidades para que ello se dé. Y ligado a eso, entonces me traje la intervención que hizo el profesor Jesús Adrián Piedrahíta, en el sentido de ¿cuál es el papel que otorga al estudiante cuando está diseñando una actividad formativa? Entonces él dice, no, esto es una triada. Realmente los elementos digitales juegan un papel importante, todo lo que tiene que ver con el ambiente, el estudiante, el estudiante, digamos todo lo digital en el estudiante, pero él ya aquí habla de lo que les estaba mostrando en la figura anterior. Aquí hay una claridad conceptual, lo trascendental aquí no es el contenido, ni las experiencias educativas, sino las actividades que realizamos en las prácticas a lo largo de la vida. Me pareció importante porque él hace una relación de los elementos y de los actores frente al diseño de una actividad de aprendizaje o al diseño de una actividad formativa en un contexto virtual. Porque ahí hay otras intervenciones donde uno podría decir como si se vieran los papeles separados o como si los profesores o como si los estudiantes llegaran ya de alguna manera autónomos, motivados y con algunas experiencias y conceptos claros. Y realmente esa no es ni el aula presencial ni el aula virtual. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar esa parte? Concretando, y entonces, digamos, la pregunta y el reto para nosotros era cómo concretar todo eso que discutimos arriba, todos esos aportes en cuanto a ventajas, desventajas, todo el cambio cultural que allí se dice, cómo hacemos para concretarlo en algo muy práctico, como es el diseño de una actividad de aprendizaje. Y en el entregable se preguntaba básicamente por dos aspectos, que era la consideración pedagógica y los aspectos metodológicos, porque pues el diseño formativo va a seguir después en el módulo 3 y en el módulo 4. Entonces yo me traje estos apartados que hizo el profesor Raúl Lucechi para ponerlos allí. Una son las consideraciones vinculadas a la particularidad virtual del ambiente de aprendizaje,
todo lo que vimos en el módulo 1 y lo que de alguna manera vimos acá frente a las características de la virtualidad. Y dejé un poco más amplio esto de la consideración del enfoque pedagógico, porque él aquí de alguna manera... Eni, antes de avanzar allí, un Sí, comentario. ujú. O Sí, sea, a Gilbert. raíz de lo que escribe el profe John Alexander a través del chat, Ah, pues donde perdón. plantea pues, que hay una invitación que debe realizar el docente a los estudiantes para fomentar ese uso de las herramientas de la virtualidad. Allí para ampliar un poco el punto, tiene que ver también con respecto a la forma en que se puede realizar dicha invitación. Nosotros consideramos muy importante, aprovechamos para saludar al profe Andrés, que no lo había visto acá conectado, que dicha invitación nosotros consideramos importante realizarla de manera explícita en el marco de las actividades que se van realizando de acuerdo a las actividades o prácticas que habitualmente realizamos. Cuando nosotros empezamos a analizar los estudios relacionados con procesos de virtualización en educación superior, relacionados con la formación, hemos identificado una tendencia en la cual los profesores de manera gradual empiezan a hacer una serie de integración de recursos digitales en las actividades que venían realizando normalmente. Voy a dar un ejemplo. Normalmente cuando trabajamos los procesos de lectura y escritura, una de las actividades que son recurrentes dentro de los procesos de formación es la elaboración de ensayos, la elaboración de reseñas, críticas, la síntesis. Y en el marco de esto hay un propósito y una intencionalidad pedagógica que cada profesor tiene al momento de colocar a los estudiantes a desarrollar dichos escritos. Nosotros pensamos que existen una serie de espacios donde esa construcción o esa producción escrita puede enriquecerse a través de la mediación de ciertos recursos. La discusión con otros compañeros, a partir de las ideas o diferentes posturas, realizar un proceso de evaluación permanente durante un determinado periodo de tiempo es también acá clave. El ejemplo que doy lo relaciono con respecto a que esta invitación que plantea el profe John debe hacerse desde la misma práctica al momento de integrar estos recursos, ya sea los mismos documentos de Google Doc, pero también el poder analizar la necesidad de estudiar otros tipos de formatos que le implique al estudiante realizar procesos de escritura para organizar un discurso que quede proyectar frente a un auditorio. Nosotros hemos estado haciendo esa invitación a nuestros estudiantes de maestría y las presentaciones iniciales donde se empiezan a determinar una serie de concepciones frente a la formación que van a recibir, la hemos estado realizando a través de los muros digitales como se hizo en el módulo 1. Y el poder que los profesores en formación posgraduada construyan un video donde ellos aparezcan, respondan una pregunta, requiere el repensar los formatos en los que ellos han estado comunicándose y de esa manera empiezan a relacionarse con otras formas de representación que nos parecen muy interesantes. Ese era el comentario, Denise, puedes continuar. No, al lugar. Me parece importante esa experiencia que traes porque me permite también en esto de la lectura y escritura, profe Marta Lucía, bienvenido, profe Andrés y el profe John Alexander. Esto que les traigo aquí de este estudiante es un apartado de toda una dinámica que se hizo con ellos en trabajo de portafolios educativos a través de blog. Y eso pues tiene unas implicaciones, digamos, frente a la escritura y a la integración de múltiples medios que ellos hacen en sus blogs, no solamente en construcción de procesos de lectura y escritura, sino también en habilidades tecnológicas, en poder trabajar en equipo y también en trabajar en interacción entre los estudiantes. Y pues no tenemos tiempo, pero es realmente una experiencia muy enriquecedora y de mucho aprendizaje el poder ver cómo los estudiantes, si uno les abre esos espacios, ellos tienen unas producciones pues muy buenas. O sea, yo no sé qué me dirá la profe Marta Lucía, aquí en este blog pues lo puede mirar, pero uno ve aquí una escritura
correcta de esta chica, hay una serie de ideas. Entonces, y hay una integración también de tecnología. Entonces, pues los profesores también estamos haciendo un esfuerzo, pero los chicos de alguna manera nos ayudan y nos apoyan en ese esfuerzo si nosotros mismos generamos esas oportunidades. Bueno, entonces eso tiene que ver con lo que venía trayendo. El material que se colocó allí, creo que el profesor aquí lo resumió de manera muy precisa. Y es, digamos, aunque él en el foro ya hace una relación mucho más amplia y también más precisa de lo que ha sido las dos concesiones grandes que hay allí, que son el constructivismo y el conectivismo. Recuerden que sobre todo el constructivismo, pues tiene varias teorías y nosotros hemos privilegiado un poco la teoría de aprendizaje significativo, porque pues bajo ella están amparadas varias de las aplicaciones que tenemos en el sitio de herramientas que hizo la Universidad del Valle. Pero lo del cognitivismo habría que mirarlo porque la idea es trabajar más la calidad de las conexiones, mirar cómo están esas conexiones y qué es lo que implica un aprendizaje en red en un aula específica, en un contexto específico, ya sea en el aula presencial, pues como tradicionalmente la conocemos, y más allá de eso, qué implica integrar todo el ecosistema digital. Entonces, pues aquí me parece, él habla de una vinculación flexible entre docentes y estudiantes, que tiene que ver con lo que decía el profesor Jesús Adrián anteriormente, cómo vamos más allá de los contextos formales, digamos, de aprendizaje a contextos informales, y pues todo lo que tiene que ver con no dejar suelto al estudiante, que ya lo hemos dialogado ampliamente, que la autonomía no es poner una serie de contenidos allí, por buenos que sean, que estén diseñados, y no ofrecer la ayuda educativa que garantice que los profesores acompañen a los estudiantes, pero además lo que Onrubia y todo su grupo de investigación habla del ajuste de la ayuda, porque como profesores sabemos que a veces planificamos, hacemos incluso un diseño de la interacción, pero que después uno tiene que de alguna manera ajustar ese diseño por, digamos, ese acompañamiento que vamos haciendo. Y pues todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo. La otras dos asuntos que el profesor Useche ponía en la wiki, que es cuando hablábamos de profundizar en los elementos medulares del diseño, tiene que ver con todas las consideraciones tecnológicas, digamos en el sentido de hacer las variaciones, o yo le pongo variaciones, pero uno también podría hablar de innovaciones de primer orden, como los pusimos en la introducción del diplomado, en las actividades o en el diseño mismo del ambiente. Y las consideraciones relacionadas con la evaluación. El profesor Raúl pues tiene esto mucho más amplio, ustedes lo podrán ver en la página que él tiene en la wiki y pueden interactuar con ella, pero él trabaja aquí toda la parte de evaluación, y quise dejar esta parte, que la evaluación no está aquí solamente frente a las tareas de aprendizaje, sino también frente al mismo diseño o el mismo objetos o los mismos recursos de aprendizaje que nosotros proponemos. Y esto pues ya se empata con lo que vamos a seguir profundizando en el módulo 3 y 4, porque en el módulo 3 viene, digamos, toda la parte de diseño de actividades virtuales y centrados básicamente en varias estrategias pedagógicas, y en ella en especial la estrategia de acompañamiento. Y después en el módulo 4 pues vamos a abordar de manera más detallada estrategias técnicas y formas de hacer una comunicación y evaluación formativa. Hasta allí, hasta esa parte, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el mayor cuestionamiento que tenemos frente a
a esa dinámica que propusimos de la actividad 2 y cuál fue como el asunto, el reto más complicado a la hora de concretar, digamos, todas esas apuestas conceptuales en el diseño formativo, preliminar que hicimos, que fue la parte de metodológica, conceptual, la planificación curricular. A ver si ustedes me pudieran ayudar un poco con los hallazgos que hemos encontrado. Entonces, pues a ver el profe John Alexander qué nos dice, la profe Marta Lucía y el profe Andrés. ¿Cuál fue como el reto fundamental allí para poder hacer ese diseño formativo de manera de concretar todas esas apuestas y discusión e interacción que tuvimos en los 3 momentos anteriores? ¿Y cuál es como el valor agregado igualmente que encontraron de la discusión frente a la implementación ya en el materialice? ¿Quién quiere tomar la palabra? Profe John Alexander. Sí, sí, sino que en lo que estaba pensando bien, porque pues uno de los retos, lo que pasa es que como pues, pensando en lo que usted estaba hablando, todo eso, pero yo estaba de que a los estudiantes, ellos son muy creativos hoy en día y a ellos les gusta mucho usar la tecnología y a ellos les gusta participar. Entonces a veces como proponer actividades donde ellos creen los contenidos como una red social, estilo Facebook, donde a la gente le gusta a veces crear los videos, crear las imágenes y compartirlas y todo eso. Entonces uno como docente de pronto podría incentivar a crear eso, pues como ya lo que se dice en la actualidad, donde los estudiantes mismos crean, digamos, como parte de tareas, ellos hacen, digamos, esos videos o crean esos recursos y los estudiantes son muy creativos porque a veces, pues no sé, a esa juventud les da a ellos como esa facilidad y esa habilidad de utilizar la tecnología hasta mejor que uno y presentan a veces productos muy innovadores y compartirlos y crear discusión alrededor de esos productos que ellos pueden ir colgando en la plataforma y que uno a través de los foros puede entonces comentar sobre eso. Eso puede ser muy útil. Y para mí un reto que pues no solo el desarrollo, el uso de la tecnología, sino porque los estudiantes, digamos, son más abiertos que uno a usar eso y les gusta más, sobre todo porque ellos usan mucho el celular y ellos conocen más aplicaciones o apps que hacen cosas que uno a veces no las sabe usar, entonces de pronto también invitarlos a ellos a eso, crear ese ambiente. Y un reto, como les decía, es el diseñar la actividad. Yo como docente, sobre todo yo, por ejemplo, yo soy ingeniero y tengo mi formación de ingeniero y pues yo hago docencia y ya tengo bastante tiempo en docencia, digamos, y adquirir una habilidad en cuanto a pedagogía y didáctica, pero de todas maneras a mí a veces me cuesta mucho trabajo eso, el diseñar. Ya uno ha aprendido a diseñar actividades pedagógicas de aprendizaje en el aula. Ahora, aprender a diseñar, digamos, esas actividades donde yo utilice esas herramientas virtuales, pues requiere a veces como sí, como que yo sea o buscar en estas plataformas, en estos lugares. Por ejemplo, ahí estaba viendo las metodologías que ustedes ponen en el campus sobre gamificación y sobre aprendizaje cooperativo y sobre diferentes metodologías que uno puede utilizar, que todo profesor del siglo XXI debería conocer. Entonces, pues uno como docente debería apoyarse de eso para poder diseñar bien las actividades que el estudiante, de tal manera que el estudiante participe y él haga su proceso de cognición y como esa creatividad y esa innovación que ellos tienen, porque ellos a veces conocen más de uno, entonces eso puede hacer que fluya esa red, ese ecosistema que uno quisiera poder crear en el aula, ¿no? Lo que pasa es que pues en mi caso es complicado a veces esa parte y es algo que también vamos aprendiendo a hacer, ¿no? Aprendiendo en el ensayo y error a veces, bueno, vamos a ver si se hace tal cosa, hacer que ellos graben un video o que ellos, o un juego, porque a veces usar los juegos y utilizar juegos donde conocer sobre apps y o juegos en el aula donde ellos también tengan que utilizar las aplicaciones o la parte digital, entonces ayuda a crear ese ambiente que uno desearía, pues, o que al menos a mí me gustaría que es entre la presencia y la virtualidad. Y un reto es ese, el cómo diseñar muy bien esa actividad y sobre todo no sé diseñarla, sino cómo yo saber que esa actividad que yo diseñé y propongo en realidad sirve
Es decir, cómo yo poder medir de que sí está surgiendo los efectos que yo quisiera en los estudiantes. Entonces, ese es otro reto, pues sí, vamos a hacer tal cosa y vamos a probarlo. Pero entonces luego yo cómo hago para verificar si eso sirvió, para ver si lo sigo usando y o definitivamente hay que descartarlo porque no cumple con lo que uno quisiera. Entonces ese es un reto porque ya el resto, materializarlo, a veces hasta los estudiantes mismos sí le ayudan a uno a eso y son muy creativos en ese aspecto. Ese es como mi opinión. Gracias. Gracias, profesor John Alexander. Bueno, tenemos todavía 15 minutos, a las 10:15 cerramos. Quiero rescatar de lo que dice el profe John Alexander, de toda su intervención, o destacar mejor el asunto de darle oportunidad a los estudiantes de hacer codiseño. Y el codiseño tiene que ver con lo que usted, toda la primera parte, o sea, cómo permitirse aprender de ellos de frente a ciertas habilidades y nosotros tener, digamos, toda esa parte de diseño muy claro. Usted deja una pregunta en el aire que hemos tratado de responder en el diplomado y es, ¿cómo cuando diseñamos e implementamos actividades dentro de un ambiente virtual de aprendizaje, podemos darnos cuenta del impacto que ello ha tenido y de la resignificación o valoración de lo que ha representado para los aprendizajes de los estudiantes y también para nuestra práctica? De alguna manera, pues allí hay una pregunta abierta. Profe Marta Lucía y profe Andrés, frente a este asunto del diseño formativo y cómo ir concretando todas estas apuestas conceptuales y metodológicas en el diseño, ¿ustedes cómo les ha ido con esa parte? Bueno, en el caso particular, en el contexto de los seminarios que tengo a responsabilidad, que son seminarios de investigación en el aula, seminarios de investigación y seminarios de pedagogía, pues a mí me gustaría poder llegar a superar la clase presencial, aunque mis cursos están en el campus virtual, siguen siendo muy presenciales, y poder incentivar a los estudiantes a que salgan de ese territorio físico, ¿cierto? Y que puedan ir más allá y puedan crear, digamos, propuestas en este diseño de lo virtual, de la enseñanza de las lenguas extranjeras, porque pues ellos están ubicados en ese son los sujetos, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría poderlos lograr a través de la propuesta que yo haga, incentivarlos para que sus propuestas de trabajo de grado estuvieran enfocados a ese aspecto y pudieran ellos avanzar también, porque ellos van a ser profesores de lenguas extranjeras en los colegios, ¿no? Ese sería como lo que en este momento me preocupa, fundamentalmente. Vale, profe, muchas gracias. Profe Andrés. Profe Andrés. ¿Lo escuchamos, profe? Profe Andrés, tiene el micrófono cerrado. ¿Va a participar? Bueno, listo. Ya sé que tiene problemas con la comunicación. De todas maneras, si le funciona ahorita el micrófono, pues chévere escucharlo, profe. Para ir cerrando un poco esta videoconferencia, pues aquí hay varios retos que nos quedan por seguir haciendo. Hay preguntas abiertas. Me parece importante esa pregunta que nos deja el profesor John Alexander y también como
las rutas que nos dijo en su apreciación, y es la de arriesgarse, y en los riesgos, digamos, uno también los toma bajo cierto conocimiento, esperando algunos logros, proponiendo algunas hipótesis de trabajo, digamos, y poder de alguna manera ver qué pasa en esa implementación. Digamos que eso es como una de las apuestas que tenemos, que estos son procesos que tienen que tener un registro y de alguna manera una sistematización y un análisis para poder estar reevaluando y mejorando la práctica. Y de darle oportunidades a los estudiantes frente a la creatividad, frente a hacer un codiseño. Los estudiantes a uno le ayudan en el codiseño no solamente cuando uno está implementando, sino también para el próximo diseño, porque ahí es donde uno también puede ver cuál fue la actividad que tuvo mayor logro entre ellos, cómo les fue a ellos en sus aprendizajes. Pero sí, tal como lo dice el profesor Raúl Usechi, pues es una dinámica de evaluación permanente. Entonces, pues se queda con esas preguntas abiertas, con la idea de seguir profundizando en el diseño. Igual nosotros, como lo hemos dicho en el diplomado, ahorita le voy a dar la palabra a Gilbert para que lo reconfirme. Nosotros, en lo que nos ha pasado en nuestra experiencia, es que hacemos unos diseños, planificamos unos diseños. Cuando ya lo estamos colocando incluso en el ambiente virtual, modificamos o variamos parte de ese diseño que tenemos planificado. Y cuando lo implementamos, pues de todas maneras estamos mirando cuáles son los hallazgos que vamos teniendo, los análisis, y cómo nos permite a nosotros resignificar, valorar y reevaluar, digamos, esa misma experiencia, todo lo que tiene que ver, digamos, con la sistematización y evaluación de esa práctica que llevamos allí. Gilbert, no sé si quieres agregar algo frente a ese hilo conductor, pues digamos, de fondo que hay, digamos, en el desarrollo del diplomado de docencia virtual. Y una cosa, profe Marta Lucía, sí, yo creo que también vale, digamos, la apreciación que usted tiene, y me gustó bastante como lo dijo, y es que uno puede utilizar el campus virtual para seguir, digamos, con una visión muy presencial de la docencia. Entonces, por eso es que decimos que las tecnologías son potentes para recrear la virtualidad, pero no necesariamente ellas son las que hacen la innovación. La innovación depende, pues sí, de ese contexto, pero sobre todo, digamos, del diseño que haga el profesor, de lo que se replantee, de esta misma análisis que haga. Entonces, pues esa es como la invitación, digamos, que fundamenta o que trabajamos en el diplomado. Gilbert, no sé si quieres agregar algo frente a ese hilo conductor que tenemos en el diplomado y lo que tratamos de hacer con los hallazgos, con los análisis que hacemos, que a propósito del módulo 2, yo espero podérselos estar liberando el viernes para que ustedes los vean allí. Allí van a encontrar, digamos, como los aportes de manera condensada de los distintos momentos de las dos actividades y algunos análisis frente a lo mismo, así como en el módulo 1. Pues algo corto tiene que ver con la posibilidad que nos está dando estos espacios de formación virtuales para analizar algunos elementos que de la presencialidad, algunos, no identificamos y no reflexionamos sobre lo que está ocurriendo. Y algo tiene que relacionarse acá y tiene que ver con la forma en que uno le da apertura a las actividades y también les da cierre. En ese sentido, hay una actividad que nosotros hemos estado realizando de manera permanente y tiene que ver con el acompañamiento de los docentes para que puedan avanzar y desarrollar las actividades propuestas. Sin embargo, el cierre de la actividad no es cuando los estudiantes entregan la actividad y el profesor la revisa y le asigna una valoración, sino que
es un insumo necesario para unos análisis que estamos haciendo de acuerdo a la producción académica que están generando los estudiantes. Nosotros hemos compartido algunos análisis de los foros, aportes de las wikis, resultados a partir del muro digital, y esto tiene que ver un poco con respecto a los intereses académicos que tenemos cuando estamos pensando en este rol de docencia virtual, y es que implica poder hacer una reflexión con respecto a lo que está pasando en estos escenarios virtuales y el poder empezar también a mirar de qué manera los estudiantes están participando y esto de qué manera también relaciona las intervenciones que se están dando entre sí. Indudablemente son retos que le quedan a los profesores que están empezando a incursionar en estas modalidades virtuales, pero es un ejercicio sano que nos parece que incide dentro de la formación de los profesionales a los cuales estamos a cargo. Implica también una responsabilidad alta y demanda un trabajo adicional al acostumbrado que estamos haciendo en clases presenciales. Y eso también pues se relaciona un poco con lo que está planteando el profesor Andrés, transformar la docencia magistral. Y en ese sentido, una de las formas de poder empezar a hacer esa transformación es realizar los análisis de las actividades que estamos proponiendo y no dejarlas solamente como unas entregas que se les asigna una calificación por tocar un tema. Yo creo que ya son las 10:15, Nit, para ir cerrando ya. Sí, listo, profes. Muchas gracias al profe Andrés, al profe John Alexander, al profe Marta Lucía. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues vamos a seguir, digamos, en la dinámica que tenemos en el diplomado. Frente a esa partecita, ya esperé un minutico nada más, contarles, eh, que el módulo 3 ya está abierto. Gilbert les mandó el aviso y ese lo tenemos hasta el 10 de mayo, ¿no, Gilbert? Hasta el 10 de mayo lo tenemos abierto. Una pregunta que nos hicieron es que los entregables del 1 o 2 todavía se pueden hacer. Sí, ya de todas maneras la idea es tratar de llevar como un ritmo de acuerdo a este cronograma que es flexible porque dejamos los módulos abiertos y mantenerse un poquito al día con todos los entregables, pero pues aunque hay unas fechas aquí, unos derroteros, digamos que el módulo 2 se puede completar todavía a quienes les falta la actividad 2, sobre todo creo que... Importante para tener en cuenta, Nick, que en estos momentos que empezamos a incursionar en el módulo 3, ya empezamos a identificar de una manera mucho más clara los avances en los procesos de certificación en el diplomado. Nosotros hemos establecido como unos estándares para poder emitir la constancia de participación a los estudiantes, a los profesores que están participando, y entre esos criterios tienen que ver con un porcentaje de avance. La experiencia y la experiencia anterior que desarrollamos nos empieza a decir que es a partir del tercer módulo en donde ya los profesores, de acuerdo a todo el trabajo, ya empiezan a obtener o a hacer méritos para poder estar clasificados en uno de estos tres certificados que se van a emitir. Y creo que este es un aliciente, una motivación adicional por avanzar de la mejor manera en este módulo 3 y entrar en esa línea recta con todo lo que tiene que ver con el módulo 4. A diferencia del módulo 1 y módulo 2, empezamos a trabajar formatos de lectura a través de formularios. Es decir, los tomamos como una excusa para poder presentar algunos elementos e ítems. Ustedes allí van a identificar unos cuestionarios tipo encuestas que se están haciendo, pero lo que está de fondo es que los ítems que los componen tienen que ver con la lectura que se ha propuesto como central dentro de la discusión de los módulos. Entonces, esa parte me parece importante para que la tengan en cuenta. Nosotros vamos a continuar acompañándolos muy pendiente de lo que ustedes puedan requerir. Y de esa manera, pues, nosotros dimos apertura el lunes, como lo dijo Enid, y está de nuevo el documento de orientación que les va a permitir tener la ruta de trabajo clara. Y si no es así, pues nosotros estamos también allí pendientes para responder al llamado que ustedes nos puedan realizar para explicar cualquier actividad adicional.
Yo tendría ya No, nada ya. más que pedir. Cerremos, sí, no, ya con eso, pues darle muchas gracias a los profesores por haber estado en la videoconferencia y pues nos seguimos Gracias a conversando ustedes. en el diplomado. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe Andrés. No sé, no había pensado en eso. Chao, Andrés, nos vemos. Venga, espérese, dígame, entonces ya aquí la paro.